el acuerdo que ayer se dio a conocer después de la llamada que tuvo nuestra presidenta con el presidente Trump, consiste esencialmente en que las exportaciones de México que cumplen con las disposiciones del Tratado de Libre Comercio, pues no van a estar sujetas a tarifas. De aquí, cuando menos, al 2 de abril. Ahora explico por qué el 2 de abril, ya lo mencionó la presidenta. Las exportaciones de México hacia Estados Unidos se hacen primordialmente por el tratado, como es evidente, pero también hay empresas que pueden recurrir a lo que se denomina la nación más favorecida, que es una convención internacional en donde si tú tu país le otorgas una condición favorable a uno, se la tienes que otorgar a los demás para que no haya discriminación. Entonces, como funciona el sistema, es que quien exporta a Estados Unidos desde México elige si va a utilizar las normas establecidas en el Tratado de Libre Comercio, con lo cual no paga tarifas, o bien lo hace como la nación más favorecida, porque le sale más caro cumplir las normas establecidas, sobre todo las reglas de origen. El caso típico sería de un vehículo que no cumpla exactamente las disposiciones de reglas de origen del tratado vigente y que se exporta o utilizando la cláusula de la nación más favorecida, donde pagabas 2.5%. ¿Qué parte cubre, qué porcentaje de nuestras exportaciones cubre o comprende las que tienen que ver con la aplicación de las normas del tratado vigente? Bueno, pues normalmente se hace por esa vía, pues más de la mitad de nuestro comercio. Sin embargo, pueden acceder a esa vía fácilmente o sin mayor dificultad un número muy importante que estaba utilizando la nación más favorecida y que ahora seguramente utilizará el tratado, y entonces estimamos que llega a ser más o menos el 85-90% del comercio exterior de México hacia Estados Unidos. Bueno, esto es de aquí a el mes de abril. Ahora, ¿qué sucede o qué va a suceder en el mes de abril? El presidente Trump pidió en una orden ejecutiva que se hiciera un diagnóstico país por país del comercio exterior de los Estados Unidos. Si tiene déficit, si tiene superávit, que se valore si tiene subsidio, si no tiene subsidio, etcétera. Todas las preguntas sobre el comercio con diferentes países del mundo. Y eso se va a presentar, así como las medidas que se recomiendan en la fecha mencionada, 2 de abril. Es decir, probablemente vamos a ver muchas nuevas decisiones que va a tomar Estados Unidos o el gobierno de los Estados Unidos a partir de esa fecha. Entonces, el acuerdo que ayer se obtuvo cubre, como ya expliqué, a la mayor parte de nuestro comercio exterior. Vamos a trabajar, pues hoy, incluso mañana en la mañana, con empresas que no tienen la posibilidad de cumplir con esas normas, que quedarían en ese 10-12% y que tenemos que trabajar con ellos, principalmente industria automotriz y otras industrias relacionadas para las próximas 3 semanas. Para abril en adelante ya estamos trabajando con el equipo de USTR. La semana que entra vamos a tener reuniones para tener claro qué es lo que se propone y hacia dónde vamos. Esto lo vamos a ir aclarando en estos días, en estas semanas. Y bueno, pues la presidenta lleva el seguimiento de esto pues diario, nos va indicando hacia dónde tenemos que caminar y se va a ir informando. Tenemos también la semana que entra el tema del acero y el aluminio, que me han preguntado, bueno, ¿esto quiere decir que ya no se va a aplicar en acero y en aluminio? Tenemos que llegar a un acuerdo sobre acero y aluminio. Ahí en síntesis diría yo, México importa más que lo que importa Estados Unidos de México. Entonces estamos en esa discusión porque no se justifica que haya una tarifa sobre aluminio y acero. Eso está previsto para el día 12, quiero decir la semana que entra, 12 de marzo. La mayor parte del comercio de México con Estados Unidos, mayor, muy amplia, queda cubierta con el acuerdo de ayer de que no haya tarifa, por razones, como ya expliqué, de que cumplen con el tratado. El 12 de marzo tenemos lo del acero y aluminio, estamos negociando eso, y el 2 de abril se presentará cuál es el futuro de estas tarifas y cómo van a funcionar el comercio de los Estados Unidos. Y nosotros, bueno, pues en estos días vamos a estar negociando y presentando los argumentos de México. Para el 2 de abril, pues tendremos ya claro, ya no solo respecto a México, sino a todos los países del mundo, a qué nos vamos a enfrentar en lo sucesivo. Eso es el 2 de abril. Después de lo que platicó ayer precisamente con el presidente Donald Trump, donde acordaron que a partir del 2 de abril entraremos en la política arancelaria de corresponsalía o de reciprocidad. Reciprocidad le llaman. Exactamente, de reciprocidad. Me gustaría saber si tiene contemplado
su gobierno seguir las negociaciones o seguir el Tratado de Libre Comercio con Canadá, mantenerse o si tienen ya programadas reuniones también con Canadá para seguir, porque usted ayer comentaba que se iban a revisar todos los tratados que tiene México. En este caso, pues ya se desbalancea un poco el Tratado de Libre Comercio de los 3 países. Entonces, ¿México va con Canadá? El acuerdo fue para los 3 países, ¿no? Sí. El acuerdo que tuvimos lo amplió él a Canadá. O sea, se mantiene el TEMEC. Se mantiene. Sí. ¿A partir del 2 de abril también? Sí. Es importante esta fecha del 2 de abril. El presidente Trump ha estado anunciando que el 2 de abril va a hacer un anuncio para todos los países del mundo respecto a lo que Estados Unidos importa. Si un país importa productos a Estados Unidos, estoy diciendo lo que él dijo, no son mis palabras, sino estoy traduciendo al español lo que él ha estado diciendo. O sea, lo que ha dicho es que si un país, Estados Unidos, no le pone impuestos por la llegada de los productos, si Estados Unidos no pone impuestos o no tiene impuestos en este momento de productos que se importan de cualquier país, pero ese país sí tiene impuestos a lo que exporta a Estados Unidos, ¿sí se entiende esto? Entonces Estados Unidos le va a poner el mismo nivel de impuestos de lo que el otro país le pone. Por eso le llama reciprocidad. Si hay un país en Europa que le pone impuestos a lo que Estados Unidos le exporta, pues entonces Estados Unidos le va a poner el mismo impuesto a lo que importa. Eso es lo que ha dicho. ¿Qué pasa con México? Y yo lo enmarco. ¿Y por qué es importante la fecha del 2 de abril? Pues nosotros no tenemos impuestos a los productos que llegan de Estados Unidos porque tenemos un tratado comercial. Entonces, si nosotros no le ponemos impuestos a lo que llega de Estados Unidos, pues Estados Unidos tampoco le pondrá impuestos a lo que llega de México, porque es la reciprocidad. Entonces, por eso es tan importante que se haya aplazado hasta el 2 de abril, porque ya no solo es México, Canadá y China, que fue el anuncio que hizo hace unos días o que ya veníamos desde el 2 de febrero, sino nos pone, digamos, a México, a Canadá, en el mismo marco que el resto del mundo. Porque él había dicho, bueno, por el tema del fentanilo y otros temas, a México lo vamos a sancionar. Entonces ayer dice, bueno, no, se levanta todo lo que esté dentro del tratado comercial y pasa todo al 2 de abril, en donde pues pasamos a ser evaluados como el resto del mundo. Obviamente hay que esperar, porque también conocemos que a veces se dice otra cosa, pero en principio pues ya no va a haber estos aranceles, porque hay un asunto de reciprocidad. Es cierto lo que dice el secretario de Economía, viene el tema del acero y el aluminio, que se trató también de manera distinta. Pero el 2 de abril no es como la vez pasada que nos pasó a un mes cualquiera, o que acordamos un mes cualquiera, sino el 2 de abril pues ya es un asunto en donde México está en el marco internacional, no hay un asunto especial con México. Entonces, por eso es importante que se haya pasado al 2 de abril. Ese es el marco, digamos, en el que la reunión de ayer, la plática de ayer, se habló de eso. Se dijo, bueno, se pasa a México en el tema de la reciprocidad. Y, como bien dice también el secretario de Economía, el acuerdo es, pues, para la mayor parte, casi el 90%, ¿no? Más o menos, de todos los productos que se exportan por parte de México a los Estados Unidos. Hay un porcentaje que esas empresas decidieron que no iban a exportar a Estados Unidos a través del tratado, sino que iban a exportar a través de otra regla. Entonces estas son las empresas que van a seguir pagando aranceles. Tú tienes una serie de reglas en el tratado, especialmente reglas de origen. Quiere decir, voy a poner el caso de los automóviles porque es el más claro, el más específico. El tratado tiene una serie de normas de qué porcentaje tienes que tener que se haya producido en Norteamérica. Y viene un desglose, porque una cosa es el chasis, otra cosa es el convertidor catalítico y así sucesivamente. Hay 3 categorías. En resumen, tienes que cubrir 65 hasta 75% fabricado en Norteamérica. Si tú fabricas un automóvil que no cumple esa regla porque produces o importas de otros países, digamos de Europa, por ejemplo, y por lo tanto no puedes tener el 75%. Entonces, ¿cuál era tu opción? Pues tomar otro camino que se llama la cláusula de nación más favorecida, porque me sale más caro cambiar mis procesos y producir para cumplir las reglas de origen, me sale más caro
que el impuesto, tarifa, arancel de la cláusula de la nación más favorecida. Con esta disposición que se tomó el día de ayer, pues entonces todas las empresas que estaban por nación más favorecida dirán, mejor me voy por cumplir las normas del tratado, que es muy sencillo, es una manifestación que haces el mismo día, no creas que es un proceso tan complejo. Entonces estimamos que alrededor de 10-12%, cuando mucho, son los que pueden tener dificultades de cumplir las normas que el tratado tiene estas próximas 3 semanas. Entonces vamos a trabajar, o sea, no es para siempre, son esas 3. Vamos a trabajar con esas empresas, nos tienen que decir también las empresas, porque es muy complejo, son millones de operaciones al día. Entonces ya tenemos noticias de algunas, sobre todo industria automotriz, es donde yo pienso que habrá la mayor prevalencia de ese 10-12%. Vamos a trabajar con esas empresas también, pero para concluir te diría, cubiertos de nuestro comercio exterior con los Estados Unidos por el tratado, estimamos que vamos a llegar muy cerca del 90%.